Muy buenos días, bendiciones. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, su fuerza, su poder y su ánimo para seguir avanzando y caminar otra jornada más de nuestras vidas. En esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes una reflexión, la cual he titulado No juguéis con el peligro. Se trata de una historia muy interesante y muy conocida, creo que por la gran mayoría de nosotros. Estoy hablando de Sansón y Dalila. Y para tener una base escritural vamos al libro de Jueces, al capítulo 16, versículo 20. Dice así: y ella, Dalila, exclamó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: como otras veces saldré y seré librado. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Sansón fue un hombre llamado por Dios para servirle a él como juez, liberador, en aquellos días cuando el pueblo de Israel había caído en la esclavitud de los filisteos. Sansón, el nombre Sansón quiere decir cubierto por el sol, significando esto que él era un hombre que tenía la cobertura del Señor, el apoyo de Dios, la cubierta del Altísimo, capacitado para aquella obra. Pero cuando leemos la historia de Sansón, encontramos que él desde el principio comenzó a dar pasos torcidos, pasos inciertos. No era responsable, no era sabio con aquellas cosas que Dios había puesto en sus manos, sino que él se creyó pues que fuese como fuese, Dios siempre lo iba a guardar, lo iba a proteger y le iba a ayudar. Y por cierto que en los primeros tiempos Dios le ayudó. Con paciencia soportó las actitudes de Sansón y le guardó una y otra vez y le libró en ciertos momentos de peligro. Pero hay un dicho por allí, ¿verdad?, que dice que tanto da el cántaro hasta que se rompe. Y así sucedió en la vida de Sansón. Llegó el día cuando se encontró con una mujer llamada Dalila. Y esta mujer fue el instrumento para su caída. Él no lo sabía, él se enamoró de ella simplemente. Perdidamente se enamoró. Y cayó fácilmente en las redes de esta mujer, la cual le tendió una trampa con astucia, con sigilo, con insistencia, hasta que le doblegó. A través de una estrategia que, si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que ya Sansón había perdido la unción espiritual que tenía, la visión, ya estaba enceguecido. El pecado que había estado practicando de manera consecuente había obstruido su capacidad de discernimiento y no se dio cuenta que esta mujer quería destruirlo, dañarlo, acabar con él. Él no se cercioró de esto y continuó con ella como en un juego donde entraba y salía y nada le pasaba y Dios seguía estando con él. Hasta que llegó el tiempo cuando su corazón fue doblegado, su alma fue cautivada y el enemigo, a través de esta mujer, descubrió todo el secreto que había en él, toda la capacidad, de dónde se originaba y cómo era que sucedía esto en la vida de Sansón. Y llegó el momento cuando los filisteos vinieron sobre Sansón y Sansón quiso reaccionar como en otras ocasiones, pero ya era tarde. Dice la palabra que Jehová se había apartado de él. Porque hay un momento cuando ya Dios no va a seguir la corriente ni va a seguir con la misma paciencia que ha tenido con nuestras vidas. Su palabra dice que
que su amor es grande y que su ira es lenta, pero también dice que Él es fuego consumidor. Y no podemos jugar con el pecado, porque el pecado nos va a alcanzar. Siempre nos va a alcanzar. Podemos pensar que Dios no nos está viendo. Podemos pensar que nuestra familia no sabe nada. Podemos pensar que nuestro cónyuge no se va a enterar nunca jamás y que nadie lo va a saber. Pero todas las cosas se saben. Todo sale a la luz. Y siempre el pecado nos va a alcanzar. Por muy duro que corramos, por muy astuto que seamos, por muy inteligente que creamos ser, siempre el pecado nos va a alcanzar. Eso lo dice la palabra de Dios. Y Sansón lo supo de primera mano. Fue una amarga y cruel verdad para él. Terrible fue ese momento cuando él creyó que el poder de Dios estaría nuevamente en su vida para vencer al enemigo. Y no sabía que Jehová se había apartado de él. Que no sea esa nuestra experiencia de estar jugando con aquellas cosas prohibidas, con aquellas cosas que no se pueden practicar y creer que siempre vamos a salir adelante y que las podemos vencer y que tenemos la capacidad suficiente para resistir y salir adelante. Ignorando que hay un momento cuando eso que estamos practicando, que es prohibido, que no es bueno y que es pecado, va a alcanzar nuestra vida y luego van a venir las terribles consecuencias y el dolor en nuestra existencia. Que Dios nos ayude y que podamos ser lo suficientemente sabios en este tiempo para tomar las mejores decisiones y decirle al pecado no, no y no. Dios nos guarde en Él por siempre. El Señor les bendiga.